Hoy vamos a hablar un poco más. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que cuestionarnos, tenemos que hacernos preguntas y tenemos que hacer desafío, por decirlo de esa manera. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos experimentando que la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque si nosotros no la ponemos en acción, no va a hacer el efecto que Dios quiere que haga. Entonces, por eso nosotros tenemos que ponernos metas para cuando escuchamos cierta palabra, nosotros ponerla en uso y de esa manera nosotros poder testificar con hechos que sí funciona. Así que esta noche vamos a hablar de viviendo a la deriva o con propósito. ¿Ok? Eso es una cosa que nosotros debemos hacer examinando nuestro andar diario. Son preguntas que nosotros debemos hacer. Versículo de base, Efesios 5, versículos 15 y 16, y la palabra dice así. Por tanto, cuídense con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. En otra versión dice, mirad pues con diligencia cómo andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que nosotros, Dios nos manda que estemos atentos y que tengamos cuidado en nuestra manera de vivir. Por eso que en la otra versión dice, andad pues con diligencia. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Y Dios quiere que nosotros estemos atentos a su palabra con el conocimiento que Él pone para que nosotros no seamos engañados como siempre el enemigo nos envuelve y trata de enredarnos en sus mentiras. Así que también Romanos 12:2 dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que no debemos conformarnos a las normas de este mundo. Debemos de ser transformados a través de la palabra de Dios, porque es la única forma que nosotros tenemos para poder comprobar que lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Así que muchos creyentes o muchos de nosotros vivimos ocupados, pero no necesariamente enfocados en lo eterno. Nos levantamos, trabajamos, descansamos, vamos a la iglesia y hacemos otras cuantas cosas más, pero sin detenernos a preguntarnos, ¿mi vida diaria realmente refleja que yo soy guiado por el Espíritu Santo? En otra forma, ¿mi forma de vivir realmente refleja a una persona que sea guiada por el Espíritu de Dios? Entonces, esas son las cosas que nosotros deberíamos de preguntarnos. ¿Está reflejando mi forma de vivir que yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios? ¿Por qué? Porque si no está reflejando nuestra forma de vida, que nosotros vivimos como lo que decimos que somos, entonces hay algo malo en nosotros y tenemos que corregirlo. Porque el enemigo, él es experto en engañarnos. Y si nosotros nos dejamos, la misma palabra de Dios dice que Satanás, aún a los escogidos, si puede, va a engañar. Entonces, si nosotros no estamos pendientes de la forma de nuestro vivir, cómo nosotros hablamos, cómo somos con los demás, cómo nos vestimos, cómo caminamos, qué expresamos en nuestro hablar corporal, por decirlo de esa forma, cómo nos expresamos nosotros hacia los demás, todo eso tiene mucho que decir de lo que realmente yo soy. Y si yo digo que soy un hijo de Dios, entonces tengo que reflejar verdaderamente una forma de vida
que refleje que Dios vive en mí. Ahora, ¿vivimos nosotros como todos los demás o hacemos nosotros la diferencia? Porque yo le voy a decir algo. La Biblia está llena de advertencias, así como está llena de promesas y muchas otras cosas buenas, también está llena de advertencias. Y nosotros tenemos que hacerle más caso a las advertencias de Dios que a las mismas bendiciones y que a las mismas promesas. Porque las advertencias son las que nos van a librar, si nosotros le prestamos atención, de que nosotros vayamos a ese lugar tan horrendo llamado infierno. Si le hacemos casos a las advertencias que Dios nos da, vamos a poder asegurar nuestra entrada al cielo. De lo contrario, nosotros no vamos a poder ver el reino de los cielos. No es simplemente que uno diga, bueno, pero yo llevo una vida más o menos como yo puedo. Aquí no se trata de como yo puedo. Aquí se trata que hay que llevar una vida de acuerdo al diseño de Dios. Porque no hay de otra. O sea, nosotros podemos decidir de la forma que nosotros queremos vivir y Dios lo va a perdonar, a respetar. Dios no nos va a obligar a nada. ¿Ok? Miren si es tan así. Que cuando habían 4 gentes en el planeta, que era Adán y Eva y los 2 hijos de ella, que era Caín y Abel. ¿Ok? Cuando Caín tomó la decisión de matar a Abel, Dios podía y tenía el poder de en ese momento decirle a Caín, no, tú no lo vas a matar. Mas sin embargo, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios dice que cuando Él nos creó a nosotros, nos dio libertad para que nosotros pudiéramos escoger entre el bien y el mal. Entonces, cuando solamente existían esas 4 personas y esos 2 hermanos, uno tomó la decisión de matar al otro por envidia, Dios no lo evitó. Y Él pudo haberlo evitado si hubiese querido, pero Él nos enseña algo a través de eso. Que Dios quiere que nosotros tomemos las mejores decisiones en nuestra vida, pero que si nosotros tomamos la decisión equivocada, Él no se va a meter. ¿Por qué? Porque es una decisión nuestra. Ahora, ¿que esa decisión va a tener una consecuencia? Sí. ¿Que nosotros vamos a tener que recibir esa consecuencia? Sí. Porque Dios hizo la norma. Él dijo, todos lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. ¿Que Dios tiene la autoridad para perdonarnos nuestro pecado? Sí. Ahora, ¿que Él tiene la autoridad para borrar el fruto de la semilla que nosotros hemos sembrado? Sí tiene la autoridad, pero no lo va a hacer. Porque entonces no sería justo. Si Él dijo, ustedes van a cosechar todo lo que siembran, ¿qué significa eso? Por decirlo de esta forma, que si yo cometo un asesinato, por decirlo de esta forma, yo mato a alguien y después que yo lo maté, yo me arrepiento de corazón porque me di cuenta que lo que hice fue mal y me arrepiento de corazón y le pido perdón a Dios, Dios me va a perdonar ese asesinato para fines de la salvación. Pero a mí me corresponde pagar la consecuencia de ese hecho. O sea que si me tienen que echar 30 años, 50 años o 40 años de cárcel, Dios no me va a librar de esa cárcel. ¿Por qué? Porque cada acción tiene una reacción y cada decisión tiene una acción. O sea que Dios perdona cuando nosotros nos arrepentimos, nos perdona nuestro pecado, pero no nos libra de la consecuencia del pecado. Y eso lo demostró Él con David, cuando David cometió doble pecado, aquella vez que cometió adulterio y después asesinato. Cuando él se dio cuenta que Dios lo confrontó y se dio cuenta de la magnitud del daño que había hecho, la historia dice que David se arrepintió de una forma tan impresionante que como otro hombre no lo ha hecho. Dios, de acuerdo a la ley de aquel tiempo, tenía que matarlo. Mas sin embargo, él le dijo, porque vi tu arrepentimiento desde lo más profundo de tu corazón, te perdonaré la vida. Pero las consecuencias de los hechos que hiciste
te van a perseguir por toda tu existencia. Y así fue. La vida de David de ahí en adelante fue una vida no muy deseada, al punto que tuvo que llegar a esconderse de su propio hijo porque lo quería matar. Y la vida de David, léanlo, fue un puro desastre. Pero Dios le perdonó su pecado porque se arrepintió, pero no lo libró de la consecuencia del daño que él había hecho. Tenemos que tener mucho cuidado en eso y tenemos que entenderlo muy bien. Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos de corazón, pero las consecuencias de lo que nosotros sembramos, con eso tenemos que lidiar nosotros. ¿Ok? Amén. Así que nosotros debemos de vivir que nuestra forma de vida refleje realmente lo que nosotros somos. Y tenemos que vivir, como dice el apóstol Pablo, con diligencia. Es decir, con cuidado, atención y examinándonos continuamente. Esto no se trata de vivir con miedo, sino con conciencia delante de Dios. ¿Ok? Ahora, la pregunta sería para nosotros, ¿cómo estamos nosotros viviendo hoy en día? ¿Realmente mi forma de vida refleja que yo soy un hijo o una hija de Dios? Efesios 5, el 15 y 16 dice, que fue el versículo que leímos. Por tanto, cuiden su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. O sea, tenemos que tomar la mejor decisión. Y si la mejor decisión que nosotros ya hemos comprobado es buscar de Dios, acercarnos a Dios, vivir como Dios dice, porque es conveniente para nuestra vida aquí y para nuestra vida después que nos vayamos de este mundo. Entonces vamos a vivir como sabios. O sea, nuestra vida espiritual es activada solamente los domingos o durante toda la semana. ¿En qué área de nuestra vida dejamos nosotros de avanzar? ¿En la oración? ¿En la lectura de la palabra? ¿En las relaciones? ¿En el servicio? ¿En cuál de esa área estamos nosotros dejando de avanzar? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos estas cosas, nos vamos a dar cuenta dónde está el fallo, dónde necesitamos mejorar. Entonces, de esa manera, vamos a ir ajustándonos a lo que Dios dice que debemos de hacer. ¿Ok? Tenemos que tomar decisiones sabias, no necias. Tenemos que aprender a tomar decisiones importantes en nuestras finanzas, en nuestros familiares, en nuestras labores, en todo lo que tiene que ver, buscando primero a Dios o basado solamente en emociones o expresiones externas. No, tenemos que hacer todo lo que hacemos primeramente buscando la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Eres sabio al invertir tu tiempo en lo que edifica o desperdicia horas de distracción en lo que no glorifica? Dios dice que todo en lo que nosotros invertimos nuestro tiempo debería ser algo que nos edifique en cualquier área de nuestra vida, pero que nos ayude a mejorarnos como persona. No algo que nos estanque o que nos desvíe o que nos aleje de las promesas y las bendiciones que Dios tiene en nuestra vida. La otra pregunta sería, ¿cuántas horas al día perdemos en redes sociales, en televisión o en preocupaciones inútiles? ¿Hemos dejado de hacer algo que Dios nos pidió porque no tenemos tiempo? Por ejemplo, discipular a alguien, visitar a un enfermo, reconciliarnos con un familiar, pedirle perdón a alguien que nosotros hemos ofendido, hacer algo por alguien en beneficio de esa persona.
Cuando la palabra dice que los días son malos, es porque van a llegar momentos en nuestra vida que realmente vamos a buscar a Dios y no lo vamos a encontrar. Nuestra forma de vida nos vuelve más vulnerable al pecado o más firme en Cristo. ¿Somos nosotros influenciados por el mundo o influenciamos nosotros al mundo con nuestro testimonio? Y si nosotros somos honestos, muchos de nosotros, especialmente los que no conocen mucho de la palabra, están siendo hoy en día, están siendo más influenciados por la cosa del mundo que lo que nosotros podemos ser de influencia al mundo con nuestro testimonio. Hoy en día hay muchos influencers en el mundo entero. El mundo entero está lleno hoy en día de influencers. Cualquier hoy en día que tenga un teléfono es un influencer. Ahora, esas influencias que supuestamente tú estás diciendo que eres, ¿está beneficiando a alguien o con tu influencia lo estás llevando a un punto que quizá inconscientemente tú no te estás dando cuenta, pero lo está destruyendo? La mayoría, yo diría que 99.9% de las influencias que nosotros recibimos y de lo influente que nosotros vemos hoy en día, solo son influencias para la carne, o sea, para la destrucción de nuestro espíritu. Ahora, si nosotros queremos ser influencers, debemos de ser personas que nuestra forma de vivir, que nuestro testimonio puedan ser de beneficio para aquel que está mirando o para aquella persona que está cerca de nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Santiago 1, del 22 al 25 dice la palabra: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. ¿Se dan cuenta qué es lo que Dios quiere para con nosotros? Siempre yo lo he dicho, y después que yo descubrí todo lo que Dios quiere para nosotros y como Dios dice que nosotros debemos de vivir, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos todas esas promesas que Él hizo antes de nosotros nacer. Él quiere que nosotros seamos testimonio para los que no lo conocen, que a través de nuestro comportamiento lo lleguen a conocer. O sea, son tantas cosas buenas que Dios quiere para con nosotros que yo dije, no, yo me voy a agarrar de esto, que es la fuente de todo, y de aquí yo no me voy a soltar. Y la realidad de todo eso es que lo único que yo he recibido de parte de Dios y que voy a recibir de parte de Dios son bendiciones. Ahora, ¿podemos nosotros decir lo mismo del mundo, del sistema en el que nosotros vivimos? Todo lo que este sistema mundano nos ofrece a nosotros, lo cual a la carne le gusta, pero no es de beneficio para lo espiritual y no es de beneficio para la carne al final, porque lo único que hace es destruirnos físicamente y espiritualmente. ¿Ok? Entonces, si ya nosotros hemos visto toda esta consecuencia cuando nosotros le damos riendas sueltas a los deseos carnales, ¿dónde es que nos llevan? Entonces debiéramos de ser un poquito más inteligentes y no ser necios, como dice la palabra. Vivan como sabios, no como necios. O sea, tomen decisiones que lo beneficien, no que lo destruyan. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el sabio ve el peligro y se aleja, mas el necio
ve el peligro, pero continúa y termina en destrucción. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que usar nuestras mentes, algo que Dios nos dio para que nosotros pudiéramos analizar y pudiéramos ver lo que estamos haciendo mal. Incluso, que esto es algo que yo digo, que lo que los científicos muchas veces dicen, que los animales no tienen esa habilidad que tenemos nosotros. Y yo diría que fijándonos mucho en los animales y estudiando un poquito los animales, hay muchos animales que tienen mucho más inteligencia que los seres humanos. Hay muchos animales que analizan cuando le han pasado cosas malas, corrigen y no lo vuelven a hacer. Mas, sin embargo, habemos muchos seres humanos, lo cual deberíamos de estar muy por encima de los animales, que no aprendemos. Nos damos con un golpe y volvemos a darnos con el mismo golpe y volvemos a darnos con el mismo golpe. ¿Por qué? Por nuestra dureza de corazón y por nuestra necedad delante de Dios. Como decía la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Habemos muchos de nosotros que no podemos avanzar ni siquiera al segundo escalón porque siempre nos estamos tropezando con el primero. Entonces tenemos que cambiar esa manera de vivir. Ahora, ¿qué nos enseñan estos versículos que nosotros estamos viendo cuando Dios dice que nosotros debemos no solamente escuchar la palabra, sino oírla y ponerla en práctica, porque para que nosotros podamos comprobar? Estos pasajes comparan al que oye la palabra pero no la practica, o sea, con alguien que se mira al espejo y se olvida de cómo es. El espejo es la palabra de Dios. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Por decirlo, con mirarnos en un espejo, damos la vuelta y se nos olvida cómo éramos. Dios dice que todo lo que nosotros escuchamos de parte de Él, tenemos que ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque a nosotros es que nos va a beneficiar. ¿Ok? Gálatas 6, el 7 y el 8 dice: no se engañen, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembre para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros sabemos y ya tenemos bien clarito que nosotros no vamos a vivir en esta tierra para siempre. Vamos a morir. Y si morimos con Cristo, entonces vamos a resucitar cuando llegue el momento y vamos a vivir en esa tierra nueva que Dios va a hacer para nosotros. Pero ya sin un demonio y sin un diablo y sin nada de esto que nosotros estamos viviendo. Pero para nosotros lograr ese objetivo, tenemos que vivir de acuerdo a la norma de Dios, porque a Dios dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos muchas veces. Nos engañamos nosotros mismos tratando de esconderle cosas a Dios, y es imposible esconderle cualquier cosa. Es imposible. Ni siquiera en pensamiento podemos nosotros esconderle cosas a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él es el único que escudriña lo más profundo de nuestro pensamiento y lo más profundo de nuestro corazón. Que ni nosotros mismos podemos saber lo que llevamos dentro más que Él. Dios nos conoce a nosotros más que nosotros mismos. Así que a Dios no lo podemos engañar. Así que no hay neutralidad espiritual. Todo lo que hacemos es una semilla, y esa semilla va a nacer y va a dar fruto, lo cual nosotros vamos a tener que cosechar. Ahora, ¿qué clase de semilla estamos nosotros sembrando en hábitos diarios? En nuestro pensamiento, en nuestras conversaciones, en lo que hacemos.
todo lo que nosotros vamos a recoger más adelante depende de lo que nosotros vayamos sembrando a través del tiempo. Por eso es que hay muchas personas, y con esto termino, por eso es que hay muchas personas que han pasado los años y ahora están recogiendo todo lo que sembraron en aquellos tiempos y ya se le olvidó a esa persona todas las cosas que habían hecho y ahora están recogiendo la cosecha de todas esas semillas y se preguntan, Dios mío, pero ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Por qué estoy pagando tantas cosas? ¿Por qué estoy tan así? ¿Por qué tantas enfermedades? Yo nunca salgo de una. ¿Por qué? Porque si nosotros nos detenemos y hacemos un análisis de nuestra vida pasada, nos vamos a dar cuenta que todos los resultados de todas esas cosas que nosotros veníamos haciendo, que no veíamos que pasaba nada, ahora lo estamos recogiendo. Recuérdense que hay todo tipo de plantas y todo tipo de árboles en el mundo. Hay algunas plantas que uno las siembra y uno puede recoger fruto de eso en 3 meses, en 5 meses, pero hay otras que uno las siembra y le duran años y años y años. Por ejemplo, uno siembra una mata, por decirlo en semilla, uno siembra una semilla de aguacate o una semilla de mango y fácilmente uno se toma hasta de 7 a 10 años para uno ver el fruto de esa mata. Y hay otras plantas que se tardan más. O sea, que lo que nosotros hacemos, muchas veces no vamos a ver el fruto rápido. Van a pasar los años. Y cuando menos nos recordemos, es que vamos a empezar a recibir los frutos de esa semilla que nosotros sembramos hace unos 10, 15, 20 años atrás. Y a veces 30, 40, 50 años atrás y hoy en día en que empieza a salir los frutos. ¿Por qué? Porque nosotros la soltamos en alguna época de nuestra vida y se nos olvidó que habíamos sembrado eso. Así que cuando lleguen esos tiempos de cosechas a nuestra vida, no vamos a empezar a preguntarnos qué yo he hecho, por qué estoy pasando por esta situación. Simplemente, mejor dicho, vamos a analizar qué hicimos para que estuviéramos recibiendo eso que estamos recibiendo. Entonces, vamos a ver la vida desde otro ángulo y no nos vamos a quejar tanto. Así que Dios permite todo eso para que nosotros analicemos y podamos corregir nuestra forma de vida y de esa manera Él puede darnos la oportunidad de que nosotros seamos salvos. Porque no es que vamos a ser condenados. Si nos arrepentimos y nos damos cuenta del mal que hicimos, nos arrepentimos de eso, tenemos la oportunidad de ser salvos. Amén.